Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. ¿Qué tal? Buenos días. Esta mañana un programa distinto, dos prominentes profesionales y un reconocido intelectual opinan en esta República Ciudadana. Bueno, esta mañana vamos con algo diferente. Siempre escuchamos de funcionarios, de diputados, de políticos, de personas que ya tienen larga trayectoria opinando en el ámbito nacional. Hoy vamos a dar la oportunidad a dos prominentes profesionales y también a un académico consagrado. Esta mañana nos acompañan en el estudio el doctor Ernesto Palacios. Él es un prominente especialista en cáncer en el país y también graduado de Alemania. También nos acompaña Giovanni Galeas. Él es analista, es intelectual y columnista de periódicos digitales. Y nos acompaña Max Mojica, abogado de Portal y Asociados y también cuya opinión está empezando a escucharse muy fuerte en las redes sociales. Bienvenidos, caballeros, a República. Quisiera comenzar contigo, Giovanni. Hemos estado escuchando mucho acerca de un golpe de Estado suave en este país. Otros hacen la burla y dicen duro, blandito, pero por un lado, esta semana el presidente del partido de Arena, a quien se le adjudica estar detrás de toda esta coordinación para desestabilizar al gobierno del presidente Sánchez Serén, dijo, lo digo a quemarropa, o más claro, el partido de Arena no está a favor de un golpe de Estado. Qué bueno que diga eso el presidente del partido de Arena. Eso es saludable que lo diga y en el tono enérgico en que me dices que dijo esto, ¿no? Porque hacer ironías es fácil, pues, hacer burlas es fácil y hasta es recomendable y saludable cuando se trata de ciertos temas, pero hay temas muy delicados en los que salen sobrando las ironías. Eso de duro y blandito respecto a este tema resulta un mal chiste por una situación. Porque el tema del golpe blando no es un nombre que se le ocurrió a un dirigente del FMLN, a un activista social de izquierda o a este servidor que escribió un artículo justo utilizando, una columna justo utilizando ese concepto de golpe suave. El golpe suave es literalmente una invención, el concepto, la fórmula, y el soft cop, el golpe suave, lo acuñó en los años 70 inicialmente, luego ha tenido un posterior desarrollo, un intelectual, un filósofo norteamericano llamado Ian Sharp, ¿verdad?, que es el que colocó este concepto en un libro que se ha hecho bastante famoso en la última década en el mundo entero, donde se han implementado una serie de estrategias, de tácticas que él propone dentro de la estrategia formulada para desarrollar golpes de Estado. Él llama blandos o suaves, que básicamente la diferencia es que no son la antigua asonada cuartelaria, pues no son el montón de coroneles, aquella neblina de coroneles y generales que un día se levantan de mal humor y toman casa presidencial, sino que es a través de una serie de medidas políticas, sociales, psicológicas, mediáticas, que él va describiendo paso por paso y que se implementan en un orden secuencial muy riguroso. Ese guión que él recomienda es exactamente el mismo que se ha estado utilizando en Venezuela, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, en alguna manera en Brasil también, es decir, en América Latina, donde ha habido o donde hay gobiernos progresistas o de izquierda, pero se implementó incluso exitosamente en Oriente Medio esta misma receta. Es decir, no hay inventos en esto, no es que un día a mí se me ocurrió hablar de golpe de Estado suave. Esto es un guión que se está implementando a lo largo de América Latina por factores de derecha, no necesariamente por los partidos opositores. En este caso, yo no sé si Arena participa. Bueno, si me dicen que el señor Velado dice categóricamente no estoy de acuerdo, me agrada oír eso.
pero que hay factores de la derecha tradicional enamoradas de ese concepto de golpe de Estado y de copiar lo que ha estado sucediendo en los países del sur, donde hay procesos o francos procesos desestabilizadores en contra de gobiernos como el de Correa, como el de Maduro, como el de Evo Morales, que finalmente, o el de Kirchner o el de Brasil, que finalmente son gobiernos elegidos legítimamente en las urnas, en procesos electorales observados, ¿verdad? Entonces, de eso es lo que estábamos hablando. Ahora, bueno, Max, ¿crees tú que hay condiciones realmente en este país para que tengamos un golpe de Estado? No, definitivamente no. Yo creo que al final del día en Latinoamérica, y bueno, y hablando específicamente de El Salvador, creería yo que definitivamente ya hemos pasado, ya superamos la época de los golpes de Estado. Yo considero que aún y cuando exista un gobierno el cual ya no responda a las necesidades de una amplia mayoría de la población, ya no estamos en una posición de que venga un cuartelazo o que venga alguien de la oposición a siquiera mencionar y tratar de hacer potable y vender la idea de un golpe de Estado. ¿Qué tipo de legitimación podría tener un gobierno que resulte de un golpe de Estado? ¿Y si le preguntamos a los hondureños? Lo que sucede es que ahí quiero llegar yo y me quiero montar un poco en lo que estaba hablando Giovanni. Este golpe de Estado, casualmente, este golpe de Estado suave que estaba mencionando, casualmente se está hablando o se ha mencionado en países como Venezuela, como Bolivia, como Argentina, como Ecuador, como El Salvador, que son países en los cuales yo necesitaría mentalmente hacer una diferencia de estamos realmente frente en la presencia de un golpe de Estado bajo cualquier tipo de naturaleza que se quiera presentar, o estamos en un proceso espontáneo de la sociedad civil cansada de una forma de gobierno que a todas luces no está funcionando. ¿Será que podemos llamar golpe de Estado suave, duro, como lo queremos ver, el hecho de que el gobierno se ve en la necesidad de militarizar supermercados en Venezuela porque no hay alimentos? Entonces, al final del día, puede ser de que yo creo y estoy, digamos, casado con la tesis de que los pueblos, de que las organizaciones civiles que espontáneamente están de alguna u otra forma mostrando su inconformidad a un sistema de gobierno. Hay una expresión que Giovanni utilizó y que en alguna medida tiene razón, que es el hecho de que son gobiernos electos legítimamente. ¿Fue el Frente electo legítimamente como dentro de la Presidencia de la República, digamos, para asignarlo al Ejecutivo? Mi respuesta es sí, fue electo legítimamente. Pero cuando ya analizamos situaciones como, por ejemplo, la que vive Nicaragua o la que vive Venezuela con el voto electrónico, que aquí también se quiere imponer, ¿es el gobierno de Maduro? ¿Fue el gobierno de Maduro electo legítimamente? ¿Fue debidamente las elecciones transparentadas? ¿Fueron auditadas por organismos internacionales? ¿Tuvo presencia la ONU, la OEA u otros países en calidad de observadores? Cuando ya entramos a esos temas, pues, empezamos valdría la pena discutir si el pueblo se ve en la necesidad de ir a marchar, a tirar piedras, digamos, a que se le escuche su voz, cuando ya en las urnas no se le puede escuchar. Algo similar a lo que ocurrió en los 80s o antes, cuando existían los gobiernos militares, cuando el pueblo era entendible que saliera a la calle porque no había forma de ser escuchado en las urnas. En otras palabras, ¿estamos frente a un golpe de Estado suave? Digamos, podría ser que doctrinariamente existan ciertas características que se apeguen al tema de lo que doctrinalmente se considera como un golpe de Estado suave. Pero yo sí considero de que no podemos cerrar los ojos a la realidad y no podemos ser, digamos, enfocados únicamente en la doctrina y el concepto, porque el pueblo se le tiene que escuchar. Y al final de cuentas, si el pueblo se siente desesperado por un sistema de gobierno que no está respondiendo a sus intereses, se vuelca a la calle, se vuelca a las redes sociales. Y okay, esa es la forma. Ahora, doctor Palacios, ¿coincide usted con lo que estamos discutiendo en este momento? Es decir, es el pueblo el que espontáneamente, de repente, en algunos sectores se está manifestando y mostrando esa inconformidad, y eso es interpretado, obviamente, políticamente, diciendo, no, es que esto no es espontáneo, esto es coordinado y armado y articulado. Bueno, mire, en primer lugar quiero agradecer la invitación a su programa y quiero manifestar que yo no tengo ningún sesgo político con ningún partido, ni de izquierda ni de derecha.
si lo tuve alguna vez, alguna inclinación hacia algún partido, estoy completamente decepcionado, ¿entiende? Completamente decepcionado con ciertos poderes del Estado. En mi calidad de médico, que tengo mucha relación con gente extremadamente pobre, que llega a los hospitales Rosales y el Instituto del Cáncer, me doy la oportunidad de interrogarlos a ellos acerca de la situación imperante en el país. Obviamente es una gente con un poco de instrucción notoria, pero siente en carne propia realmente la situación que está pasando en el país, la situación de inseguridad, la situación de desempleo masivo que existe aún con graduados de universidades que al finalizar su profesionalidad, ya sea administrador de empresa, ya sea X cosa, no tiene oportunidad nada de emplearse ni siquiera, ni en la empresa privada, mucho menos en el Estado. Ok, vamos a irnos entonces a la pausa, regresamos en minutos, seguimos hablando un poco acerca de esta situación de la supuesta desestabilización y también vamos a hablar acerca de la tensión política y el poco diálogo que vemos entre las dos principales fuerzas políticas. Ya volvemos. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, recientemente experimentamos un boicot al transporte público, un boicot que fue organizado por las pandillas. Ya se arrestaron a por lo menos 100 personas. La pregunta es, en un momento dado el coordinador del FMLN vinculó, aunque no proporcionó pruebas en este programa, acerca de si el partido Arena estaba en coordinación con estas. Esta semana le pregunté si tenía pruebas, me dijo no, pero habían señales, signos de los tiempos, por decirlo así. A don Jorge Velado le pregunté obviamente si él se mensajeaba, whatsappeaba o se texteaba con los líderes de las pandillas, me dijo que no, pero la pregunta es, ¿realmente un argumento un argumento lógico de pensar que el partido Arena podría estar en coordinación con las pandillas para desestabilizar este país? A mí se me hace muy difícil establecer una relación directa entre pandillas y el partido Arena, se me hace muy difícil. Por otra parte, como alguna vez dijo el padre Yacuría, defendiéndose de la acusación de que los jesuitas eran comunistas, ¿verdad? Él decía, lo que pasa es que una suma de indicios no constituyen una prueba, ¿verdad? Y en este caso uno puede detectar pequeñas señales o semejanzas, uno pudiera entrever, ¿verdad?, coincidencias por ejemplo, en el tema de la desestabilización del gobierno, ¿verdad? Si algunos consideran que si le va mal al gobierno, le va bien a ellos, obviamente favorecen escenarios de desestabilización, como el que se suscitó con lo del paro. Entonces uno podría establecer de manera muy general cosas como probablemente los que están interesados en desestabilizar al gobierno, aunque actúen por separado, coincidan en ciertos escenarios, ¿verdad? Pero esto es demasiado especulativo para hacer una afirmación tan tajante como decir Arena igual pandillas. Pero yo te llamo la atención sobre algunas cosas, o llamo la atención sobre algunas cosas. Cuando se dice, cuando se señala el papel que jugó durante la tregua un personaje como Paolo Lugers, por ejemplo, y hay que mencionarlo por nombre y apellido porque esto no está escondido, pues él claro, lo ha hablado con mucha frecuencia, ¿no? Y sus posiciones, sus reiteradas acusaciones un poco pasadas de tono contra las instituciones encargadas de la seguridad, es decir, la policía, la fiscalía, ¿verdad?, contra prácticamente la institucionalidad entera, y
algunas tesis muy extrañas que sostiene este señor, por ejemplo, afirmar que las pandillas pueden fácilmente mutar a guerrillas y que si las fuerzas del Estado las acosan, eso es lo que va a pasar, y entonces que nos salve Dios porque los señores van a mutar a guerrilla y entonces ya estamos fritos. Es como un chantaje. No, por favor, dejen de estarlos hostigando y acosando, porque van a mutar a guerrilla y entonces sí, se acabó. Esta es una tesis que no se sostiene técnicamente, lógicamente, no hay manera de decir que lo esté diciendo en chiste, en broma, pero tampoco hay manera de pensar que lo esté diciendo en serio, sobre todo porque él tuvo algún paso por la lucha guerrillera, ¿no? Sabe de lo que está hablando y eso no es posible. Guerrilla y pandilla lo único que tienen en común es que riman las dos palabras, pero de ahí no tienen absolutamente nada en común. El universo del que se nutre la guerrilla es las fábricas, los centros estudiantiles de secundaria y universitarios, estudiantes clase A, por cierto, la Iglesia Católica, las comunidades eclesiales de base, pues los sacerdotes, el movimiento de la teología de la liberación, los campesinos trabajadores, los obreros, gremios como el magisterial, por ejemplo. Es decir, estamos hablando de gente de lo mejor que tiene una sociedad, de lo más avanzado, de gente que viene del universo del trabajo y de la cultura. ¿De dónde vienen las guerrillas? Las guerrillas es el lumpen de un país, lo que Marx llamaba el lumpenproletariat. A ver, sprechen Deutsch, ¿no? Deutsch. Okay. Que Marx llamaba el lumpen, que no vienen ni de la escuela, ni de la comunidad, ni de la iglesia, que son las instituciones que forman, digamos, a los individuos, vienen de la vagancia, de los estratos ciertamente marginales de la sociedad, pero que no tienen una formación ni en la comunidad, ni en la escuela, ni en la iglesia, ni en la familia, porque son familias disgregadas. No hay manera, pues, de comparar estos dos términos, pero este señor al que estoy mencionando y que mantiene este tipo de tesis y una acusación permanente, insidiosa, hasta llamar extorsionista a instituciones del Estado como la Fiscalía General de la República, en el periódico, con la mano en la cintura, esa fiscalía que se dedica a extorsionar, así, o a la Secretaría de Transparencia, esa Secretaría de Transparencia que se dedica a extorsionar, así de sencillo. O decir que la Policía Nacional Civil son una banda de delincuentes que andan matando a diestra y a siniestra a muchachos indefensos que andan tatuados y que son pandilleros, bueno, pero y que los matan indefensamente y tal. Este señor, curiosamente, coincide, pero no solo coincide con el pensamiento de Arena, de esta Arena actual, sino también que hace papeles de asesoría abiertamente con este partido. Digamos que eso permitiría hacer algunas especulaciones, pero yo en mi caso personal creo que son especulaciones y creo que los indicios no constituyen pruebas. Doctor Palacios, su opinión en este punto. Mire, en política yo tengo una buena expresión maquiavélica. Yo no estoy ni verde, no creo ni en los verdes ni en los colorados. Cantinflas. O sea, si estamos hablando del partido en el poder, ahorita él puede hacer ciertos movimientos maquiavélicos, como dice el Marvin. Él no ha dicho nada, pero más o menos sostiene de que puede haber una cierta manipulación. Por el otro lado, del partido de lo que le llaman la oligarquía, que no es más que un término que lo han malignizado, y la oligarquía es un término francés, igual que el burgués o el proletario, pero yo no estoy en contra de la oligarquía, siempre va a existir, pero no meto las manos al fuego por ninguno de los dos grandes partidos. Puede haber debajo de eso, puede haber, ¿cómo se llama?, ciertas inclinaciones que uno no desconoce. Ahora, los artículos de Paul Lewers, en un momento dado estuve yo, como se llama, tentado, y es cierto, tengo una carta a responderle a él, dado que el lenguaje que él utiliza y el idioma que yo aprendí en Deutschland, como dijo Marvin, Hot Deutsch, nunca una persona en Alemania va a tratar la de vos de entrada, siempre tiene que tener la fórmula de cortesía de usted, y él no, él es parejo, vos, así es. Claro, posiblemente el hecho de que ya se haya nacionalizado no le implica, más que viaje a Alemania, no le implica que tenga que tratar a las personas
en ese lenguaje. Me encanta cómo escribe, más muchas veces no comparto la opinión de él. Posiblemente él tenga más conocimientos de causa, ya que formó parte del grupo del Frente en su debida oportunidad, pero más no puedo decir. Pero coincidiría con Marvin en el sentido de que estas pandillas no van a ser automáticamente guerrillas, o sea, no buscan transformar la sociedad. Completamente de acuerdo con Marvin. Las pandillas ni tienen, aunque sostengan los mejores analistas que yo miro, que los pandilleros van a organizarse en guerrillas, eso no lo creo en absoluto. Ok, ahora Max, este boicot también al transporte ilustra algo, ¿verdad? Y es, tú eres abogado y has estudiado teoría del poder. Ilustra poder, ilustra control territorial. Yo sí creo que en este punto sí tengo que diferir de los panelistas, y yo creo que al final del día esto es lo que enriquece este tipo de conversaciones, porque la situación es la siguiente. Creería yo de que el control, que la situación de las pandillas, del fenómeno pandilleril, está totalmente fuera del control y de las manos del Estado. Uno de los puntos que claramente quiero, sostener ahorita es el hecho de que el Frente ha aprovechado la situación de las pandillas y, lejos de buscar una solución seria, cuando ocurrió el paro y más adelante, pues bueno, lo que viene de antes y lo que falta ahorita, pues que hemos visto actividad pandilleril, lejos de eso, empezó a sacar públicamente acusaciones como que Arena estaba detrás de un proceso muy serio, criminal, porque hay que decirlo, de desestabilización. Ahora bien, cuando una entidad del Estado que tiene en sus manos el control de la inteligencia del Estado, tiene en sus manos el control de la policía, tiene en sus manos el control de la fiscalía, y se acusa a un partido político de estar detrás de una situación tan desestabilizadora y tan crítica para el pueblo salvadoreño, lo menos que nosotros como ciudadanos esperábamos es de que esa acusación estuviera sustentada sobre hechos ciertos y comprobables. Es decir, si el Frente, si el gobierno en algún momento dijo Arena está detrás, lo menos que nosotros esperábamos era que esa acusación verbal que se hizo en los medios se convirtiese, se tangibilizase en una denuncia en la Fiscalía General de la República, obligando pues al fiscal Martínez a investigar la situación, ¿verdad? Más adelante de esa acusación, lo que sucedió fue que el presidente de la República apareció diciendo que una mara específica estaba detrás del paro. Entonces, la acusación muta, pasa de ser una acusación de tipo político para sacar algún tipo de beneficio político, para de alguna forma ensuciar a un partido político, y se convierte luego en una acusación ya un poco más concreta contra una mara. Ahora, ¿cuál es la situación esta que hemos estado hablando de qué es la mara? O sea, ¿es una guerrilla, no es una guerrilla? ¿Hacia dónde va? Yo concuerdo con Giovanni de que no es una guerrilla, ni tiene las características de la guerrilla. Yo creo que en los 80s, y eso lo he escrito yo también en mis artículos, existía un conflicto ideológico donde se nos llevaba una visión de gobierno pues de izquierda contra una visión de un Estado de derecha reaccionario, ¿verdad? Eso nos llevó al conflicto histórico que vivimos, y de alguna u otra forma éramos dos salvadoreños con una visión diferente que eventualmente nos acabamos poniendo de acuerdo, un acuerdo que yo lo puedo decir, un acuerdo imperfecto, que fueron los acuerdos de paz, pero surgió un nuevo El Salvador a partir de ahí. El asunto es que cuando estamos discutiendo el tema de las maras, el fenómeno de las maras, es un fenómeno de naturaleza criminal. Entonces, no es posible conceptualmente llegar a sentarnos a negociar con un criminal. O sea, el criminal, la única forma de negociar con él es aceptar que quiere dejar de ser criminal, aceptar que va a poner las armas, aceptar que se va a incorporar al sector productivo, aceptar que va a dejar de matar, porque no puedo yo, como un Estado de Derecho legítimamente electo, sentarme con un sector que definitivamente medra y vive del crimen y del daño que se le causa a la población. ¿Hacia dónde van las pandillas? Yo tengo un artículo que se llama El Salvador 2035. Un artículo que fue criticado precisamente por Pablo Lugers, a quien yo respeto mucho, al final de cuentas también leo y en algunos casos pues estoy de acuerdo en lo que él expone en sus famosas cartas, pero el tema es que este artículo 2035 yo considero que las pandillas van a ir mutando, porque ahorita lo que tienen es, o lo que tuvieron en un momento es control o fuerza pseudo militar que da las armas y el uso brutal que tienen de ellas, ¿no?
Luego esto se ha convertido en un control territorial, porque estamos claros pues que aquí, si vamos a La Campanera, si vamos a colonias, a ciertos sectores de Soyapango, no podemos entrar. Yo tengo que pedir permiso. Bueno, hay un alcalde que tuvo que pedir permiso para hacer algún tipo de meeting. Entonces, estamos hablando ya de un control territorial serio, quizás más intenso y más violento de lo que tuvieron en aquel momento, en los 80, la guerrilla salvadoreña. Entonces, ahorita estamos pasando de ser un grupo delincuente a tener un control territorial férreo, y luego ellos estuvieron coqueteando con la idea de fusionarse las pandillas para efecto de hacer un frente unido. De ese paso al paso de una organización de naturaleza política y de una organización de naturaleza política pasar a alguna situación de acceso al poder ya legítimo, pues yo no lo veo tan descabellado. Y si no, se lo voy a poner sobre la mesa, señores. Viendo videos de los 80s, estaba el presidente ahora, Salvador Sánchez Serén, dando una conferencia allá en las montañas, pues, ¿verdad? Una conferencia de prensa. Yo les pregunto a ustedes y a los televidentes, ¿alguien pensaba en los 80s que este señor, que estaba vestido de fatiga, con su arma, siendo rebelde, allá en la oscuridad de las montañas, se iba a convertir en el presidente electo democráticamente por los salvadoreños? Si nos vamos a 1980-81, creo que la respuesta era un no. Nadie hubiera creído. Entonces, ¿por qué no pensar si usted cree que una situación se pueda? Si usted cree que nadie pensaba que eso era posible, licenciado, ¿por qué cree usted que luchábamos nosotros? ¿Por qué cree que arriesgábamos nuestra vida si no hubiéramos creído posible que la comandancia general de esa fuerza guerrillera pudieran llegar a ser jefes de Estado? Era precisamente por eso, nuestro horizonte era la toma del poder. Pero ahora se da por las pandillas una situación parecida, que nosotros lo ¿El vemos. Bolín quiere llegar a ser presidente? No, eso no es cierto. Ahora, digamos algo que ya hay también, hemos escuchado nosotros informaciones de que hay pandilleros inscritos en universidades estudiando Derecho, pero a mí, yo todavía no estaría convencido si serían una organización política, sino más bien de repente una organización criminal profesional, moviéndose al estilo de las familias mafiosas. No sé qué piensa usted, doctor. Bueno, yo estoy de acuerdo con Galeas en lo que respecta a que si el Frente en su debida oportunidad luchó contra las fuerzas del Estado en esa época, era con el fin de lograr el poder, pues, claro, definitivamente. Y algún miembro, un líder ahí, tenía que salir para formar parte del gobierno, porque Estado y gobierno y república son completamente diferentes los términos. Que la pandilla se vuelva un movimiento guerrillero, lo dudo mucho que le den beligerancia, así como le dieron al Frente la Ciudad de México y Francia. México y Francia consideraron al Frente beligerante. El solo hecho de ser beligerante ya le dan cierto aspecto de legalidad. Si me equivoco, fue en 1982 la declaración franco-mexicana. Si me equivoco, pues lo digan, pero yo no estoy de acuerdo que las pandillas es un grupo criminal. Ahora, doctor, obviamente. Usted está en contacto diariamente con decenas de personas a través de los hospitales del sistema público en los que trabaja. ¿Qué es lo que le dice la gente cuando hablan sobre este tema, si es que lo tocan? La gente lo que dice es que están viviendo un estado de sobrevivencia. Prácticamente el término coyol quebrado, coyol comido, nosotros tratamos de darle en el sistema de salud un poquito, pues es un pueblo enfermo, definitivamente. Y es un pueblo enfermo por las características propias de que no hay empleo, hay violencia, hay mayor gasto en el transporte, etcétera, etcétera. Estoy bien, ¿cómo se llama?, pegado al pueblo, preguntándole, porque de lo contrario no estaría yo aquí hablando con cierta propiedad. Dime, Giovanni. Este tema de las pandillas y de estas posibles evoluciones y tal, es bien difícil hablar si no se tiene un mínimo o experiencia o conocimiento por la vía de la curiosidad intelectual, incluso por vía meramente teórica, pues, vaya, si no se trata de experiencia de este tema específico. Suele decirse aquí, ya encaminados a decir que aquí nada funciona, que esto es el caos, y esa palabrita de que nadie dice nada, aquí nadie hace nada, aquí ya, bueno, ya es un estado fallido, pues, aquí a los intelectuales se les persigue políticamente, a los dirigentes también,
al extremo ya de ilogicidad, donde hasta el CIRRA y el Viejo Lin se declaran perseguidos políticos, ¿no? Para no hablar de Mijango y de Paolo, también como perseguidos políticos. El tema es que se dice que no hay estrategia de seguridad, que no está funcionando. Es más, que son las pandillas las que están ganando el territorio. Esta visión que ofrece el licenciado Mújica al decir que la territorialidad, ya la correlación está a favor de la guerrilla, que hay zonas donde no se puede entrar, es que esto es falso. Es que, uno, en la guerra, entre el Estado y la delincuencia, no se puede ser imparcial, no se debe ser imparcial. Y no estoy hablando solo de los periodistas, de los intelectuales, sino de la ciudadanía. Es una guerra en la que no vale ser imparcial. En las guerras ideológicas, políticas, que tienen componentes militares, como fue la de los 80 entre el FMLN y el Estado salvadoreño, sí, porque el tema es ideológico. Uno puede estar de acuerdo o no con uno de los dos bandos y definir su situación en función política e ideológica. Pero en este caso el tema es delincuencia. Entonces lo que hay es, no se puede, no se debe ser imparcial. O se está a favor del Estado o se está a favor de la delincuencia. Este es lo sencillo. Y yo quiero traer a colación un tema. Hay estrategia de seguridad. Es una estrategia de seguridad incluso que creo que está orientada, ya se está orientada a ganarle la batalla a la delincuencia. Si es que el problema fue la tregua. El problema permitió un fortalecimiento incluso territorial y de volumen de fuego de las pandillas. Pero la voluntad de algunos sectores de la institucionalidad, y recuerdo aquí principalmente la del fiscal, que se opuso desde el principio y dijo tregua hipócrita, tregua no, y se enfrentó con media humanidad institucional diciendo yo no voy a permitir eso. Luego este gobierno toma la decisión de enfrentar directamente a esta forma criminal que son las pandillas, a estas estructuras, y las empieza a acosar. No hay nada más terrible para una fuerza militar irregular que sentir el acoso permanente, es decir, la ofensiva permanente sobre tu territorio, sobre tus lugares de residencia y de operación, porque te ponen a flotar sencillamente, y eso es muy terrible. Bueno, se pasa, quiero contar algo muy brevemente. Hubo un hecho, matan a 2 soldados que están en la terminal del Citrán, de aquí de la terminal de Oriente. La policía, en una cosa de adrenalina, ¿verdad?, incumple el procedimiento, se meten corriendo a las comunidades aledañas y capturan al que fuera y al que se pareciera. Y aparecieron 40 o 50 capturados, que si no eran se parecían, ¿verdad? Lo llevaron allá y el fiscal lo suelta a las 72 horas. Váyanse. Y eso desconcertó a media humanidad. Mucha gente dijo, ¿y aquí qué está pasando? La policía capturando a esto y esto soltándolo. Es que tenía razón el fiscal. A mí me costó entender esto, porque el fiscal no solo es acusador, sino el garante de la legalidad del procedimiento, la legalidad del Estado, pues. Okay. Y el procedimiento estaba viciado, había que dejarlos en libertad. ¿Qué están haciendo ahora? 300 órdenes de captura sobre líderes de estas estructuras criminales, y de esas 300, en unos días se ejecutaron 140 ya. Ok, perfecto. Me está pidiendo la pausa, pero cuando regresemos sé que el doctor Palacios tiene algo que decir. Ya volvemos. Familia ni persona. Bueno, doctor Palacios, ya escuchábamos por lo menos 100 capturas de responsables del sabotaje al transporte. Ahora, su percepción como ciudadano y como persona que habla con muchas personas en el sistema público es esta. Es como el gobierno dice que no, sí tenemos una estrategia, un plan, lo que pasa es que va a costar que funcione porque este programa es complejo y gravísimo y va a tardar años. O es, como dicen otros, no, si lo que pasa es que ellos simplemente no saben lo que están haciendo y por eso no vemos resultados. No, yo lo dudo que el gobierno no sepa lo que está haciendo, no son ningún sencillos. Recuérdese que son una fuerza que estuvo en la guerrilla y que conocen mucho la logística de una guerra. Yo lo que estoy viendo es que yo he sido víctima de la violencia o la delincuencia común en 2 oportunidades, y de boca de un sargento, cuando puse una denuncia, me dijo: el Estado lo que debía hacer es lo que
lo que debe hacer la Fiscalía es la garante de los derechos de la sociedad, y la policía es la parte administrativa. La policía hace la captura, pero más tardan en capturarlos que ir para afuera. Entonces ahorita van a aplicar la ley, que me dijo él textualmente, ¿por qué no aplican la ley antiterrorista? Así ningún juez los va a dejar libre, porque ya tienen otro cargo, la ley de terrorista. Entonces, lo que dice Galeas es muy cierto, me gustaría que comentara, porque se gastan recursos de la PNC extenuada hasta el extremo, se gastan recursos logísticos de gasolina, etcétera. ¿Para qué? Para que los atrapen y más den la vuelta y salen más alegres porque han evadido la justicia. Entonces, me gustaría que Galeas explicara si la ley de terrorista va a traer algo en consecuencia. De hecho, cuando hablo de estas 100 capturas o más de 100 capturas realizadas en los últimos días, son precisamente bajo la acusación de actos de terrorismo. Estas personas van directamente a Zacatrás, porque es un tratamiento especial, es un procedimiento especial. Es decir, no son capturados por la policía enredadas, pues, son capturados estas personas con órdenes administrativas, con órdenes ya giradas, están respaldadas por investigación, por lo tanto no van a salir, porque ya el procedimiento no es aquel en el que iba el montón de policías a botar puertas en la noche y hacer un gran escándalo ahí con ese tema incómodo de que pueden haber niños, viejitos y tal, ¿no? Y ahí hay un paso para que haya incluso violaciones masivas a los derechos humanos. Esta forma, esta estrategia que se está utilizando ahora, que me parece la correcta, es la que está permitiendo entonces ya golpear de manera inteligente a las estructuras criminales, porque se le golpea a sus mandos, a sus mandos. Es más, cuando yo por alguna experiencia creo que cuando a una fuerza militar, a una fuerza irregular enfrentada al Estado, que tiene la exclusividad en el uso de la fuerza, de la coerción, ¿no?, se le golpea como se le está golpeando a estas estructuras desde hace ya bastantes meses, es imposible que mantenga esa estructura a su nivel de operatividad. Pero sí, no es lo mismo hacer emboscadas o golpes de mano, con movilizar armas de un punto a otro, retirarse en orden, en escalada de ese lugar ordenadamente, no es lo mismo que hacerlo cuando está bajo acoso. Entonces, ¿qué es lo que hace cualquier mentalidad criminal bajo acoso? Si ya no puedo hacer ni emboscada ni golpes de mano, o se me dificulta más la relación costo-beneficio de operar, se invirtió y es más difícil para los pandilleros, para los delincuentes operar, ¿qué puedo hacer entonces? Bueno, en vez de trasladar armas, sí puedo poner un dispositivo explosivero en algún lugar sensible, por ejemplo un centro escolar, por ejemplo un centro comercial. ¿Y qué creo con eso? Terror. ¿Y cómo no vas a poner a un Estado, a una sociedad, al borde del paroxismo si explota un aparato explosivo, un dispositivo explosivo en un lugar como los que he dicho? O un hotel de primer nivel. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Ya lo hicieron en un bus quemando allá. ¿Cómo lo van a poner cuando dicen, es que pusieron al Estado pata arriba, un puñado de... Claro, si es que mataron 8 conductores. Aquí, allá y allá. ¿Cuál fuerza mostraron? ¿Qué gran capacidad militar es matar a 8 individuos desarmados? A 8 conductores de automóvil en la mañanita que salen a trabajar, gente indefensa, pues. ¿Qué gran capacidad es esa? Eso no es cierto. Ilustra más un poco como de cobardía, ¿no? Totalmente. Es que a los policías y a los claro, militares pero lo que sucede es que también no podemos, digamos, cerrar los ojos ante el hecho y la situación real de que las pandillas han estado tomando terreno. Yo aquí me separo un poco del discurso de Giovanni, en el sentido de no querer o no aceptar, aunque yo creo que en alguna medida, cuando pues, Giovanni estaba expresándose, lo dijo, existe un control territorial y el control territorial va en detrimento del control territorial del Estado. Entonces, al final del día hemos estado dándole vueltas y tu pregunta inició con que si tenía el Estado una fórmula para sacar adelante el problema de las pandillas, para solucionarlo. Es decir, si tienen un plan o simplemente no tienen un plan. Entonces, yo considero que el pueblo salvadoreño, pues que nos está escuchando, debe también de analizar un poquito cómo está la situación.
el Frente, cuando, pues por los 20 años que fue oposición de Arena, estuvo criticando mucho el tema de la mano dura, el tema de la mano súper dura que vino después, y en qué llegamos cuando llegamos con el Frente. Voy a ocupar las palabras de Giovanni, en botar puertas, en hacer redadas masivas. Yo creo que sin decirlo, o sea, sin calificarlo de mano dura o mano súper dura, al final del día seguimos con una errónea aplicación. ¿Y por qué errónea aplicación? Porque los mismos gobernantes de ahorita criticaron en su momento la aplicación de una violencia por la violencia, es decir, tratar de solucionar el problema pandilleril con una acción de choque de parte del Estado, pero sin buscar algún tipo de solución de forma integral. Tenemos que preguntarnos todos por qué hay pandillas. O sea, las pandillas es un subproducto del subdesarrollo, de la crónica falta de oportunidades, de la crónica falta de capacidad de los jóvenes, pues, puedan salir adelante. Entonces, yo creo que no solo se trata de la aplicación a secas de una ley, tenemos ahora un instrumento más eficiente que la ley antiterrorista, pero al final del día no se trata de llenar cárceles, porque siempre va a haber alguien pobre, violento, que quiera llenar con gusto el puesto que un pandillero que esté en una cárcel dejó, porque al final de cuentas esta gente, pues, de alguna forma vive bien. Estamos hablando de que sacan de la extorsión sin trabajar y viven ellos y viven las familias. Entonces es un fenómeno social complejo, tomando en cuenta que somos 6 millones de habitantes y el porcentaje de los pandilleros puede ser un buen número de esos famosos 6 millones de habitantes. Entonces yo creo que lo que no hemos nosotros como sociedad civil visto de parte del Estado es un programa que pueda aglutinar que el Estado, la oposición política y la empresa privada, y las iglesias, porque al final de cuentas el Estado solo, con la aplicación de la fuerza, no creo que podamos llevar a alguna solución. Pero en la represión del delito, ¿sí cree que es un paso hacia adelante? Es que la represión del delito es natural, hombre. O sea, es decir, vos no vas a tener un delincuente y no le vas a hacer nada, vos no vas a tener un delincuente y no vas a librar una orden administrativa para capturarlo, no vas a tener un delincuente y no lo vas a perseguir, no lo vas a acosar. Eso es lo mínimo que puede hacer el Estado. Pero al final del día, lo que pasa es que el fenómeno pandilleril es algo integral. O sea, tenemos que buscar una solución, digamos, un mecanismo de solución a mediano, a corto plazo y a largo plazo para poder solucionarlo y eventualmente para poder prevenirlo. Y la pregunta que yo me hago, al menos si no sé si ustedes tienen respuesta, es ¿cuál es el plan del gobierno que, digamos, se ha expuesto públicamente o que se ha conocido para poder lograr una solución a largo plazo, a mediano plazo, a corto plazo de este fenómeno que, señores, nos está desangrando todo? Pero qué extraño, porque ahí hay un Consejo de Seguridad que publicó un documento con un plan integral donde hay componente preventivo. Lo que pasa es que yo hablo poco del tema preventivo en este momento porque, a mi juicio al menos, lo prioritario en este momento es el componente represivo, que es legítimo cuando lo ejerce el Estado, ¿verdad? Pero ahí hay un plan, claro que hay un plan, y que no es del gobierno, es del consenso, donde hay componentes, incluyendo al Partido Arena, incluyendo a los empresarios, que están representados en el Consejo. Hay un documento, hay una medida concreta. ¿Ese es el plan adecuado? Y si es el plan adecuado, ¿se está implementando bien? Porque tienen que haber, pienso yo, en cualquier plan que tú te trazas, tienen que haber objetivos intermedios que te van marcando si vas progresando en la consecución de esa meta final. Este es el punto. Mira, no hay resultado, no lo vemos. No, pero espéreme, es que el punto es este, justamente. Cuando se habla de prevención, se dice el Estado tiene que llegar al territorio, ¿verdad?, y hacer presencia integral en el territorio, es decir, con las cuestiones de salud, las cuestiones no solo de seguridad, pues, sino de salud, de cultura, todo lo que el Estado, los servicios del Estado a esa comunidad. Pero el primer paso, tú no puedes llegar con enfermeras y con artistas a un lugar que está tomado por las pandillas. El primer paso es liberar de los delincuentes la zona. Por eso es que es prioritario el primer paso, el coercitivo. ¿Qué sucedía en Apopa? O en estos lugares que usted ha mencionado, La Campanera, Soyapango, algunos otros puntos muy críticos, Las Palmas aquí, que hay en efecto una densidad de población delincuencial en estas zonas. Y hay zonas, bueno, cuando se hace un plan militar no se abren 40.000 flancos de una vez y va usted a controlar a Apopa, La Campanera, Las Palmas, todos los lugares, sino que en función de un análisis, de un apreciado de la situación, se fija objetivos, vea, gradualmente va avanzando. Ciertos objetivos, Ciudad Delgado, Apopa,
donde la policía, la fiscalía ya operaron con bastante éxito en los últimos años, en los últimos meses, par de meses, se capturaron a los 3 palabreros de forma consecutiva, ¿no? No sé si se acuerdan, Okay. Ahí en Apopan. Luego, una vez liberado, entonces entra como en Ciudad Delgado y a la otra parte, la preventiva. Se me acaba el tiempo, pero tengo 2 minutos. Doctor Palacios, le doy la última palabra. Bueno, lo último que quería, yo ayer vi 2 miembros de la empresa privada mostrando cifras acerca de cuánto ingreso ha tenido el Estado, perdón, en estos últimos 2 años, y es extremadamente alta la cantidad de dinero que tiene, como para hacerle frente a la parte financiera que implica el controlar estas pandillas. El papel aguanta con todo. Viniendo de la empresa privada sale una gráfica en el cual se mira evidentemente de que el gobierno sí tiene dinero para mantener un plan adecuado para eso. Entonces la pregunta es, ¿será cierto ese esquema que puso la ANEP? Porque la empresa privada no quiere meter la mano. La empresa privada trajo a Giuliani y no se están implementando los planes del alcalde de Nueva York, que es un hombre con alta experiencia. ¿Será por qué? Porque viene de la empresa privada, porque se le pagaron a ellos. Como aquí no se ponen de acuerdo, ¿verdad? Ni los rojos ni los colorados. Y mientras no se pongan de acuerdo eso, vamos a seguir en la misma desgracia disculpe la palabra, pero que estamos viviendo, porque yo me siento indignado completamente con esta situación que está viviendo actual. Bueno, caballeros, se nos acabó el tiempo. No me resta más que agradecerles que hayan estado ustedes esta mañana en República. Es refrescante escuchar la opinión de ciudadanos que son prominentes en sus profesiones y que tienen algo que decir. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos, los espero en la próxima ocasión. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Y será siempre libre e independiente, y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona.